Bienvenidos, bienvenidos a nuestra cita semanal, aquí, en este punto de encuentro, en este lugar, que es nuestro plató, y a este programa que llamamos Dos que sí, uno que no. Un punto de encuentro para charlar con las personas que tienen cosas interesantes que contarnos. Y hoy hablaremos de pintura y también hablaremos de música, hablaremos de ciencia y también de neurociencia. Porque aquí nos juntaremos todos, los que sí y los que no, los que tenemos ganas de escuchar las buenas historias que nos van a contar. Ya saben, comienza este programa, comienza Dos que sí, uno que no. Pues sí, hoy es jueves, día de dos que sí y uno que no. Jueves de ciencia y nos visita nuestra científica Marta. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿Qué tal? buenas tardes. Bien, aquí estamos. Hacía que no te veía un montón. Pues un montón. Muchísimo. Con todos los eventos de la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Qué tal has pasado la Bien, Semana Santa? bien. Me ha dicho mucha gente que te ha visto en un balcón. O sea, que lo has pasado bien, que has visto... Yo creo que has estado tú también en ese balcón. Sí, un balcón especial. Desde aquí mandamos un saludo a Un nuestro saludo amigo Pedro, al dueño del balcón. al dueño del balcón, que se ven muy bien las procesiones en la Plaza Mayor desde su balcón. Bueno, Marta, jueves de ciencia. ¿Qué nos traes hoy? Que siempre nos traes cosas interesantes. A ver, sí, cuéntanos. Mira, bueno, tú ya sabes que yo tiendo a contar historias de cambios climáticos y cosas así, pues bueno, pues porque me gusta y me parece súper interesante. Y ya una vez os estuve contando cómo con los diferentes indicadores climáticos tú puedes saber cómo fue, o nosotros podemos saber cómo fue el tiempo en el pasado. Y de esa manera sabemos, por ejemplo, que en la Edad Media y en la época del Imperio Romano y luego en la Edad Media hacía calorcito, hacía más calorcito que ahora, o que ahora antes del cambio de clima. Eso se llamaba periodo cálido medieval. Y de hecho, si te das cuenta, una curiosidad que yo leí alguna vez y me llamó mucho la atención, si piensas en un puente romano, en un puente medieval, como el que tenemos aquí en Zamora o como el que hay en Salamanca, ¿no te das cuenta que el puente es mucho más largo que el río? Que hay algunos de los ojos del puente que no están tocando al agua, más que en crecidas excepcionales. Sí, cierto. Pues por un lado puedes pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque buena gana de gastar piedras, recursos, dinero y tal en hacer un puente que no está ocupando el agua. Pero es que claro, cuando se construyó el puente, los ríos traían más agua que la que traen ahora. Yo, bueno, eso lo leí y dije, pues mira, pues tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que construyas donde no hay río, ¿vale? Cuando lo podías haber hecho. Bueno, eso me llamó la atención. Luego viene un periodo frío que se llama pequeña edad de hielo, ¿vale? Que es cuando nos imaginamos como esos cuadros que hay de grandes ríos helados o grandes lagos helados y todo el mundo patinando. ¿Sí? Que eso ya no ha podido volver a pasar. Bueno, pero tuvimos a Filomena que casi nos pasa algo parecido. Sí, pero no de forma habitual, que es que en Londres ponen un mercadillo en el Támesis helado. Y eso era durante la pequeña edad de hielo. Bueno, pues dentro de la pequeña edad de hielo hubo un mínimo de más frío, en la época más fría de la pequeña edad de hielo, que eso fue pues en el siglo XVII. Casualmente no, porque sí se sabe que hay una relación, coincide con un momento en el que en el Sol no había manchas. Hay una relación que todavía no conocemos muy bien entre los cambios del clima y las manchas solares. En el Sol aparecen manchas y desde que Galileo se pone a mirar con el telescopio por primera vez, no hemos dejado de mirar y hay alguien que ha ido apuntando el número de manchas en el Sol. Hasta hoy, claro. Entonces, en ciclos de... no está muy claro, pero de alrededor de 11 años, aparecen y desaparecen las manchas en el Sol. Y hubo una época de 30, 40 años que no hubo manchas en el Sol. Apuntabas y decías, no hay manchas solares. Y eso coincide con la época de más frío de la pequeña edad de hielo. Cuando no hay manchas... Cuando no hubo manchas en el Sol, vale, coincide con una época
más fría dentro de que era un periodo frío, la pequeña edad de hielo, en Europa. Y también coincide con algo que te voy a contar ahora. A ver. ¿Te suena los violines Stradivarius? Sí, claro. De hecho, te suena, o sea, suenan muy bien. Los violines Stradivarius, construidos por Antoni Stradivarius, ahí en Italia en principios del siglo XVII, nunca se ha conseguido emular la sonoridad que tiene un violín Stradivarius. Y se ha investigado por activa y por pasiva, se ha intentado emularlo, se ha intentado construir un violín que suene igual de bien que un Stradivarius y no se ha conseguido. Y además se ha investigado mucho por qué, porque esos suenan así y no hay ningún otro más que haya conseguido que suenen así. Bueno, pues se ha pensado que era el barniz que le daba, que era una mezcla secreta que solo tenía él. Se ha pensado que con la edad, cuando más antiguo es el Stradivarius, mejor suena. Y luego hay una teoría, que a mí es la que me gusta y es la que te voy a contar, que tiene un origen climático. Y es que los violines Stradivarius están construidos con madera de arce y de abeto. Madera que creció durante el mínimo de Maunder, durante este mínimo que te digo que no hubo manchas en el sol. Como era un periodo más frío, ya creo que, no sé si os he hablado algún día del crecimiento de los anillos de los árboles, sí, también te ayuda a ver cambios climáticos. Pues si fueron unos inviernos muy duros y unos veranos casi inexistentes, con mucho frío, el árbol crece menos, porque las condiciones son muy particulares. Esas condiciones climáticas del mínimo de Maunder no se han vuelto a dar, esas en particular. Entonces la madera que creció en esa época, para empezar, es más densa, porque los anillos anuales son más pequeñitos, entonces eso en general da una densidad mayor a la madera, y esa madera se usó para construir los violines, y por eso tienen esa sonoridad que no se ha conseguido emular, porque no hay madera como esa. Si se consiguiera una madera crecida en las mismas condiciones, pues lo podrías conseguir. Qué bueno. Entonces, que no hubiera manchas en el sol está relacionado con la sonoridad de los violines Stradivarius. Qué curioso cómo afecta. ¿Cómo te quedas? Pues me dejas rubia. Es que la verdad es que es curioso cómo influye el clima hasta en los aspectos más curiosos. Me imagino ahora a los científicos mirando al sol, que no tiene manchas, y los luthiers ahí haciendo violines. Claro, lo que pasa es que eso fueron pues 40 o 50 años sin manchas. Y esos ciclos de 11 años que se ven, y luego otros más grandes, pero esos ciclos, vamos, se sigue controlando, tú puedes buscar en internet, vamos por el ciclo 20 y pico desde que se toman registros, y por ahí, bueno. Pues más cosas. Muy curioso. Venga, a ver, más cosas. ¿Qué nos cuentas? Como cada vez que vengo, pues vamos a hablar de una mujer científica. Muy bien. ¿Vale? En este caso, para variar, es una mujer española, es una científica española, y para variar también está viva. ¡Ay, qué bien! ¿Vale? Porque otras veces os he hablado de mujeres fallecidas. Os voy a hablar de Josefina Castelví. Está viva, tiene 86 años. Sí. Pues aquí le mandamos un saludo a Josefina. Tiene una energía muy, muy buena, la misma que ha tenido siempre. Josefina Castelví es oceanógrafa, es bióloga y también ha escrito, ya en sus últimas etapas, libros de divulgación y tal. Ella, junto con otra compañera, fueron las dos primeras mujeres que en 1984, o sea, que es que eso no fue hace tanto, quiero decir, que participaron en una expedición oceanográfica internacional como españolas, y se fueron a la Antártida. De hecho, Josefina Castelví es la impulsora de la construcción de la base antártica española, que se llama la base Juan Carlos I, que está en la isla Livingstone, que está allí, bueno, pertenece a la Antártida. Fue una de sus primeras directoras y dirigió la base antártica española desde el 89, creo, hasta 1997 o algo así. Y después ha sido la presidenta del Comité Antártico Español y... No era así, pero se me ha olvidado. Espérate. Voy a mirar la chuleta. Lo puedes mirar. Mira, pero el caso es que dirigió el Programa Nacional de Investigación Antártica. Vale, el caso es que hoy has venido a hablar, has hecho un programa un poco haciendo pequeños guiños a Frozen, porque hoy estás hablando de bajas temperaturas. Pues let it go. Sí. Bueno, cuéntanos entonces. Y eso, dirigió el Programa Nacional de Investigación Antártica y el Instituto de Ciencias del Mar. Y bueno, luego ya en su día, pues oye, se jubiló la mujer, que también... Y afortunadamente, pues en su caso sí que ha dado tiempo a que en vida se le hagan los reconocimientos adecuados y tiene unos cuantos premios
que se merece. Ajá. ¿Vale? Y nada, esa Josefina Castelví, española, directora y creadora e impulsora de la base antártica Juan Carlos I en España. Qué bien, me parece muy, muy interesante. Además, dices que se ha llevado bastantes premios. Creo que es muy difícil, ¿no? que Ese reconocimiento. esos reconocimientos, precisamente en algo, en esta disciplina, la ciencia, en la que quizá los premios son más complicados de recibir, no porque la tarea que estés realizando no sea interesante, sino porque a lo mejor muchas veces es más difícil ese reconocimiento. Claro, y porque también es que hay mucha gente que se dedica a la ciencia. Ya no es como dicen que el último gran sabio que tenía todo el conocimiento de la humanidad que se tenía en ese momento era Leonardo da Vinci, el gran sabio del renacentista y tal. Claro, ahora mismo hay muchísima gente trabajando en ciencia y los campos son cada vez más especializados. Entonces, aunque también hay veces que los premios se especializan, claro, la competencia es que es mucha. Es mucha. Por eso cuando hay una mujer que que tiene algún premio, pues es muy interesante. ¿Qué más nos cuentas? Pues mira, ya por último, porque no tengo hoy muchas cosas más que contarte, pero voy a hacerte un poquito de publicidad. Venga, vale, cuéntanos. Iba a decir encubierta, pero no. No, es es descubierta total, total. Nos vas a hacer, dicho así, dicho como publicidad, parece que la gente está esperando algún tipo de marca o algo así. No, llama publicidad porque es un evento, un evento en el que estás tú, te hemos visto no hace tanto en la presentación. Eso es, el mes pasado inauguramos o empezamos con los martes de ciencia en la Alhóndiga, que he tenido el honor de organizar junto con María Eugenia Cabezas, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, a la que agradezco desde aquí, aunque bueno, ella ya lo sabe y se lo he dicho, pero no tengo ningún problema, porque gracias a ella y a su impulso, pues una vez al mes en la Alhóndiga, el último martes de cada mes, el último jueves de cada mes vengo aquí, no, el tercer jueves de cada mes vengo aquí, el último martes es la charla. Bueno, o sea, que lo que me vas a decir es que cada jueves que venga aquí lo voy a hacer la publicidad. Sí, no, me parece fenomenal. Bueno, lo primero, cuéntanos eso, ¿en qué consiste esos martes de ciencia? Pues son grandes divulgadores, grandes científicos que además divulgan, ¿vale?, la materia en la que trabajan, pues van a venir a contarnos cosas, una charla pues más o menos de una horita y luego un turno de preguntas o debate con el público que siempre es muy, muy interesante. Ya tuvimos la primera, que fue un éxito, que todo el mundo salió contentísimo, y el martes que viene, el día 26, bueno, yo creo que podemos ver el cartel, probablemente, lo estamos viendo ahí, fenomenal. El día 26 de abril viene Álvaro Bayón, Bari para los amigos, que nos va a hablar de especies invasoras. La charla se titula La invasión silenciosa y en general va a hablar de especies invasoras, sobre todo vegetales, porque es de lo que él tiene más control, ¿no?, de lo que más controla. Y a mí me parece muy interesante porque no somos conscientes. O sea, yo que conozco alguna, voy paseando por Zamora, por los alrededores de Zamora, y estamos invadidos y no lo sabemos. A ver, cuéntanos, ¿de qué estamos invadidos? Pues de algunas plantas. Bueno, a ver, yo tampoco, o sea, ir a escuchar la charla. Claro, vamos a escuchar a Álvaro y Álvaro nos contará, pero yo sé, por ejemplo, de alguna especie que tú la plantas y tiene tantísima capacidad de reproducción, la plantas como planta ornamental en su día. Pero no es de aquí, y tiene tanta capacidad de reproducción que se independiza, digamos, y empieza a crecer por sitios en los que no lo has puesto tú. Y al final, si es una cosa muy exagerada, acaba desplazando, que ese es el problema, a las especies autóctonas, que no crecen porque crece una planta que aquí no tiene ningún tipo de cortapisa, de depredación ni de nada, y bueno, y ancho es el campo para este tipo de plantas. Lo mismo pasa con los animales, pero en este caso nos centraremos en las plantas. Y yo creo que va a estar muy interesante y que a la gente, bueno, pues le va a gustar mucho. A las 8 de la tarde, en la Alhóndiga, en la Concejalía de Cultura y en la Alhóndiga, en el Salón de Actos de la Alhóndiga, hasta que se llene, aforo, vamos, hasta que se complete el aforo. ¿Esta será la segunda? Esta es la segunda, la de abril. La primera? Y bien, ¿De qué nos hablaron? Estuvo hablando Carlos Briones de astrobiología, de búsqueda de vida extraterrestre. Anda, qué interesante. ¿Y qué nos contó? ¿Qué contó? A ver, pues entre otras cosas, que para buscar vida extraterrestre tienes que mirar al espacio,
pero también tienes que mirar en tierra, Muy bien. en mirar qué tipo de seres vivos son capaces de vivir aquí situaciones extraordinarias, Ajá. que se llaman extremófilos, y si aquí hay bacterias que son capaces de vivir a pH 2 o a 120 grados o con radiación, pues a lo mejor no tienes que buscar en el espacio justo que haya oxígeno, que haya no sé qué, a lo mejor en ciertas condiciones ya te la encuentras. Y luego en qué sitios, sobre todo del sistema solar, se podría encontrar, se está buscando vida. Y bueno, Mira, pues sí, estuvo está muy muy interesante. interesante. Yo he leído hace poco sobre ello, he oído, o sea, he leído sobre esa posibilidad de que pudiese haber vida extraterrestre, sobre esa teoría del bosque oscuro, no sé si lo has oído, que también es muy curiosa. Bueno, yo invito a la gente que le conmueva un poco, de alguna manera le llame la atención estos temas, que le eche un vistazo a todas esas teorías. Es curioso porque se plantea unas teorías muy distintas, Yo una vez partiendo de la leí, posibilidad de que hubiese vida extraterrestre. claro, sí, por supuesto, pero es que hay dos opciones, que haya vida extraterrestre o que no haya vida extraterrestre. Ajá. Pero es que las dos son igual de ponerte como al borde de un abismo. Si sí hay vida extraterrestre, es que es alucinante. O sea, Ajá. como es, donde está, no estamos solos. Claro. Otra cosa que también llama mucho la atención es cómo nos comportaríamos nosotros, Claro. o ellos, Pero es que sabiendo que puede haber vida. si no hay, pensar con todo lo que sabemos del universo que estamos solos, también te pone en una situación de decir, joder. Sí. Entonces las dos posibilidades son fascinantes. La verdad es que sí, es que bueno, lo que es el mundo, el cosmos, que es que la verdad es que cuando piensas en ello te pone al borde de todas esas enigmas. Y luego en mayo, pero bueno, os lo volveré a recordar la Sí, próxima vez, y lo aceptaremos y estaremos encantados Claro, de que nos lo recuerdes. pero en mayo vendrá José Manuel López Nicolás, ¿Mm? que va a hablar de Rafa Nadal, curiosamente. Qué curioso. ¿Vale? ¿Qué relación tiene con la ciencia? Porque él tiene varios libros, el último libro que ha sacado se llama La ciencia de los campeones y hace un análisis divulgativo para un nivel muy general de cómo los diferentes deportes tienen detrás una cantidad de ciencia impresionante. Claro. Y aunque Rafa Nadal solo hay uno, y obviamente si no es por él, sus éxitos son suyos, pero la raqueta, las zapatillas, la tela de los materiales de las telas que usa, detrás de todo eso hay una ciencia muy, muy importante que va a ser lo que nos contará. Qué bueno, qué interesante todo lo que nos cuentas. Como interesante será los libros, que se acerca el día 23 de abril, Sí. el día del libro. ¿Ya tienes pensado qué libro vas a Yo es que tengo una comprarte? pila en casa por leer. Ajá. Tengo que ponerme al día con lo que tengo en casa. A mí también, yo también tengo una pila grande y me gusta siempre el 23 de abril comprar libros. Además sé que este año estarán las librerías ahí, si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Marta, pues muchísimas gracias, como cada jueves, como cada tercer jueves de mes, por venir, por visitar Dos que sí, no que no, y hablar de ciencia. Así que te esperamos dentro de 3 jueves, y recordar que el martes que viene estará en la Alhóndiga Álvaro hablando también de ciencia. Nosotros, como les decía, vamos a recuperar esa sección de libros. Volvemos con Clara a la librería Octubre para ver los libros en Dos que sí, uno que no. Bienvenidos a la sección de libros de Dos que sí y uno que no. Esta semana os traemos un montón de recomendaciones pues dirigidas al Día del Libro, que es el día 23. Empezamos con obra maestra de Juan Tallón, hace un poquito que salió. En este caso, Juan Tallón, a través de unos testimonios, nos narra el periplo de una escultura de un montón de toneladas que desapareció misteriosamente del Museo Reina Sofía. Entonces esta escultura de repente estaba en su lugar, que era un depósito, un almacén del Reina Sofía, y pues ha llegado un momento en el que cuando han ido a echar mano de ella no estaba. Es un caso real y a través de testimonios de distintas personas, de distintas noticias, va construyendo esta novela que bueno, pues es muy curiosa de leer. Muy recomendada, también analiza un poco el tema del mundo del arte y bueno, pues eso, cómo pudo desaparecer una estatua que era imposible prácticamente de mover. Esto por esta parte.
Nuestra segunda recomendación es Sol de Brujas, de Félix Modroño, autor de otras novelas que, como podéis haber conocido, de orígenes zamoranos. Este escritor, pues nada, vuelve a la novela negra. En este caso es un caso que transcurre en Santander. Aparece una niña muerta y bueno, pues su conexión con las redes sociales, el abuso en el colegio y demás, pues teje todo lo que es el caso y lo relaciona con otros parecidos que han sucedido. Muy recomendada también, novela negra, negrísima. Esta es nuestra segunda recomendación. No podía faltar Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, el nuevo libro del autor de tantas novelas históricas. En este caso inicia su sexalogía, ha dicho que van a ser 6 partes, sobre César, sobre Julio César. En este caso, Julio César, muy joven, en el año 77, pues es requerido como abogado defensor. Entonces, bueno, nos va trazando, como siempre estamos acostumbrados en Posteguillo, pues un retrato muy fiel del personaje y bueno, y de toda su biografía. Esto por aquí. Y por último también traemos el principio de una nueva trilogía de Don Winslow, Ciudad en llamas, en la que, bueno, pues en este caso novela negra, pero también con tintes de lo que siempre hace Don Winslow, que es mafia irlandesa, en este caso en los años 80 en Detroit. Entonces, bueno, pues un tipo de novela negra distinto. Y hasta aquí nuestras recomendaciones. Cualquiera de los libros que os gusten, ya sabéis, este 23 de abril los podéis adquirir. Nosotros estaremos en la Plaza de la Constitución, las librerías de Zamora que se hayan apuntado, pues por ahí podéis encontrarnos. Nos vemos la semana que viene. ¿Hay alguna relación entre el ganchillo y la neurociencia? Pues hemos descubierto, y vamos a demostrarlo, que sí que tienen relación. Para ello nos visita Arantxa Rivas. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Oye, ¿cómo es esa relación que hay entre el ganchillo y la neurociencia? Porque dicho así, la verdad es que suena cuanto menos curioso. Pues sí, mira, el ganchillo nos ayuda en una característica muy importante que tiene el cerebro humano, que es la plasticidad. Ajá. La plasticidad es una característica que tiene el cerebro en la que es capaz de cambiar, tanto a nivel estructural como a nivel funcional, a medida que va aprendiendo cosas nuevas, ¿de acuerdo? Nos ayuda un poco como protector en daño cerebral asociado a la edad, por ejemplo, en demencias. ¿Para qué se puede utilizar el ganchillo? Pues para muchas cosas. El ganchillo puede servir para adquirir conocimientos nuevos. El que no sabe tejer, aprende a tejer. Con eso, ¿qué estás haciendo? Adquieres un conocimiento nuevo, con lo cual las redes neuronales de tu cerebro se amplían. Hay neuronas que establecen conexiones con otras neuronas porque estás aprendiendo algo nuevo. Mejora la creatividad, ¿vale? Con lo cual tu lóbulo frontal, las funciones más superiores, más ejecutivas, el pensamiento abstracto y tal, mejora con el ganchillo. ¿Qué más trabajas? Al seguir un patrón, por ejemplo, los patrones en el caso de los amigurumi suelen tener bases en las tablas de multiplicar, en la tabla del 6, en la tabla del 4, en la tabla del 8. A medida que vas contando, mejoras la capacidad numérica, la capacidad de sumar, de restar, de multiplicar. La gente, por ejemplo, las mujeres de esta zona nuestra, a partir de los 60 hasta los 90, prácticamente todas saben tejer. Afianzas, les enseñas, por ejemplo, a hacer un amigurumi.
El amigurumi, los amigurumis es punto bajo. La gente que sabe tejer sabe que el punto bajo es el punto básico con el que teje todo el mundo. Afianzas el conocimiento que ellas tienen ya, pero lo utilizas para otra cosa diferente, con lo cual mejora su autoestima, porque ya sabían tejer, pero tejían mantas, ahora pueden tejer un muñeco para una nieta, para una bisnieta, para ellas mismas, una muñeca. Mejora creatividad, mejora psicomotricidad, o sea, el ganchillo tiene una psicomotricidad fina que ellos pueden trabajar muy bien. Suele utilizarse también o se puede utilizar para la rehabilitación de las praxias, que es una cosa muy importante en neurociencias, para la rehabilitación de memoria. Tú puedes enseñarle a hacer un patrón, le vas quitando el patrón progresivamente para que la persona memorice ese patrón y lo pueda hacer sin él. O sea, que es que realmente el ganchillo se puede utilizar y se puede unir a la neurociencia de una manera súper fácil. Qué bien, me acabas de convencer. Aparte que luego los resultados saltan a la vista, que son espectaculares. Aparte de eso, estás ayudando a, bueno, pues a activar, ¿no? Activar Claro, la mente, sí, sí, sí. a desarrollarla. Oye, te defines, y así te hemos puesto en el crédito como psicóloga tejedora. Sí, sí, claro. Neuropsicóloga. ¿Qué hace ¿de qué se encarga la neuropsicología? ¿Qué hace una neuropsicóloga? Pues la neuropsicología es una ciencia que une la neurología y la psicología. Está como ahí entre medias. Los neuropsicólogos generalmente son psicólogos, ¿vale? Normalmente se encargan de hacer, lo primero que hace un neuropsicólogo es hacer una evaluación de la capacidad cognitiva de esa persona. No de la inteligencia, o sea, no de si es una persona más lista o menos lista, sino de su capacidad a la hora de hacer funciones ejecutivas, por ejemplo, funciones como praxias, memoria, lenguaje tanto en escritura como en lectura, como en comprensión, hay un montón de variables que tú puedes medir en una persona para hacer una evaluación neuropsicológica. La orientación espacial, orientación temporal. Todo esto al neuropsicólogo le sirve para hacerse una idea global del estado cognitivo de la persona. Claro, ¿con qué objetivo? Porque una evaluación no se hace porque sí. El objetivo es llegar a determinar el deterioro cognitivo que puede tener esa persona. ¿En dónde? En casos de demencia, por ejemplo, de deterioro cognitivo asociado a la edad, de problemas de accidentes cerebrovasculares, infartos, aneurismas, todo este tipo de cosas. Es importante unir también esa evaluación neuropsicológica con evaluaciones de neuroimagen que se encarga el neurólogo. Otra cosa que se encargan los neuropsicólogos es de investigar. Unes un montón de pacientes o un montón de personas que han tenido un problema en un área concreta del cerebro o que están en un estadio concreto de una demencia, pues tipo Parkinson, tipo Alzheimer. Cuando tú haces una evaluación neuropsicológica del estado cognitivo de esa persona, te sirve para poder generalizar esos resultados a, pues el Alzheimer puede empezar así, el Parkinson puede empezar así, la gente que suele tener un aneurisma, un infarto cerebral en esta zona suele tener este tipo de sintomatologías. Te sirve a nivel terapéutico para trabajar con ellos y a nivel básicamente científico para poder localizar más o menos en qué áreas del cerebro puede estar qué cosas. El ganchillo lo unimos igual, o sea, tú puedes tener, esto realmente no sé si se ha hecho, pero estaría bien hacerlo. Tú puedes hacer una técnica de neuroimagen, ¿vale? Una resonancia, un TAC, algo, en la que se ve con colores qué área del cerebro está encargándose de la tarea que tú estás haciendo ahora mismo. Pues ¿por qué no podemos tener a alguien tejiendo mientras le hacemos una... Sería muy interesante porque se iluminarían un montón de áreas cerebrales y veríamos que realmente algo como tan arcaico que parece que es el ganchillo puede servir pues para todo eso que estamos diciendo. Oye, ¿cómo descubriste pues estos beneficios de hacer ganchillo, de pues hacer estas figuras, estos... que lo tengo que mirar, amigurumi, una palabra complicada que al fin y al cabo resume lo que es estos muñecos de ganchillo, sí. Los amigurumis. ¿Cómo descubriste esa relación? Pues porque yo empecé siendo psicóloga antes de tejedora y realmente yo llevo como 5 o 6 años vinculada a la Universidad de la Experiencia, tanto en la sede de Zamora como en la sede de Benavente, y yo me encargaba de la parte de la asignatura de neurociencia, neuropsicología, pero más a nivel divulgativo. O sea, nosotros tenemos una población mayor y mi idea principal era, cuando te planteas una asignatura como neuropsicología, ¿vale? 150 alumnos, entre 60 y 90 años, a nivel divulgativo.
Llega el confinamiento, se para todas las clases, todas las historias, y a mí siempre me había gustado las imágenes que yo veía. Y yo llego a mi madre y le digo, mira qué bonito, y mi madre, pero si eso es muy fácil, que es punto bajo, ¿vale? Y yo empiezo a trabajar y, bueno, pues sale algún amigurumi bonito y estas cosas. Pero yo nunca he dejado la neurociencia, porque siempre me ha gustado a un nivel divulgativo, enseñar a la gente los mitos del cerebro, esto es estupendo, siempre me gusta eliminarlos en las clases. Y claro, yo veía que había un montón de elementos que yo enseñaba en las clases de neurociencia o en la clase de neuropsicología, de tareas cotidianas que se podían hacer para mejorar ese estado cognitivo, y yo decía, pero si es que esto se puede hacer todo en ganchillo, por ejemplo. Mi objetivo de cara a sobre todo el verano y el curso que viene es poder empezar a dar talleres de rehabilitación cognitiva o como de prevención de deterioro cognitivo, pero centrándonos mucho en el ganchillo, por ejemplo. Bueno, tú tienes una empresa Sí. que es Ari Amiguru, que te dedicas a hacer Sí. pues estas figuras. Ahora dices que estás a tope, acabamos de pasar la Semana Santa, donde has estado Sí. a tope haciendo ahí los cofrades que, Sí. tuve la suerte de verlos, eran una preciosidad. Muchas gracias. Y ahora estás con estos muñecos, también de cara, bueno, pues a regalos para comuniones, Sí. pues para cumpleaños, Sí. etcétera. ¿Cómo es tu empresa? ¿Cómo es el trabajo que realizas? Pues el trabajo es en horario de funcionario, que digo yo. O sea, yo tengo 2 niños pequeños que cuando no está malo uno, está malo otro, por lo tanto, claro, pues ya sabemos lo que es. Normalmente a las 9, 9 y pico están dormidos, que es el momento en el que yo empiezo a trabajar, pues hasta las 2 o las 3 de la mañana. Y claro, es tejer, ir tejiendo con tu agenda, pues tienes que tejer una muñeca de comunión, tienes que tejer 30, yo qué sé, monederos para una comunión y tal, e ir organizándose poco a poco. Mi objetivo es poder diversificar y poder no solo que Ari Amiguru Crochet no sea solo amigurumi, sino que también se dedique a formación. Ajá. Pero claro, a una formación, la que estamos hablando, no enseñar simplemente a tejer amigurumis, porque de eso hay gente muy profesional en esta ciudad, sino orientar, poder orientar a, pues a ese tipo de cosas. Gente, por ejemplo, el tejer amigurumis aumenta mucho la creatividad y la autoestima, porque son rápidos de tejer, bueno, son rápidos de tejer. Y vas viéndolos crecer. O sea, un amigurumi se teje por partes, entonces tú tejes primero la cabecita, le pones los ojitos, la maquillas un poco, ya tienes una parte y está terminada. A lo que me refiero es que a nivel psicológico es muy importante que las metas que te plantees sean a corto plazo. O sea, Bien. no puedes estar un mes tejiendo un muñeco porque no ves el final. Y los amigurumi mejoran mucho a nivel de autoestima, a nivel de creatividad. Podemos empezar por ahí. Pacientes con cualquier tipo de enfermedad como depresión, ansiedad, incluso pacientes oncológicos que también pueden utilizar ese tipo de tareas. Son unas tareas que no cansan a nivel físico, no hace falta ir a un gimnasio. Pero sí que mejora mucho la creatividad y la autoestima en este caso. Mi idea es esa, poder reorientar para unir lo que son mis 2 trabajos, que es tejer y neurociencia, pues unirlo en uno. Qué bien lo has hecho para conseguir unirlos. Oye, hablas de que es bueno para la ansiedad y tal. Yo creo que me daría ansiedad, porque a mí eso se me da mal, empezar a hacer ganchillo y ver que no sale. Me pondría nervioso. Pero porque esos serían los primeros días o las primeras semanas. El ganchillo tiene una cosa que es, bueno, salvo que pierdas puntos o te des cuenta de que te has confundido cuando ya llevas 50 vueltas, pero realmente sí que tiene el concepto de tarea repetitiva. ¿Vale? Es un movimiento que vas repitiendo, 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 y casi todas las técnicas de relajación se basan en eso, en una tarea repetitiva, 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 y sí que te da esa sensación de tarea. Además es un momento en el que tienes para ti. Yo, cuando alguien me pregunta, pues prepárate tu té, tu serie de televisión, te coges el ganchillo, vas tejiendo poco a poco a tu ritmo, y sí que puede ser eso. El que te pongas más o menos nervioso, yo creo que mejora en el momento en el que dominas la técnica. Claro, es lo que te iba a decir, que a medida que vas mejorando esa destreza, Sí. pues supongo que irá relajándote. Hablamos de gente mayor, pero la gente joven también puede dedicarse Sí, por supuesto que sí. a hacer los... Además, me parece eso, los niños también pueden aprender a tejer. Claro. Niños a lo mejor, de hecho tenemos planificado, estamos por ahí, pero probablemente este verano ya tengamos talleres para niños en algún sitio de aquí de Zamora. Los niños pueden empezar a tejer con los dedos, por ejemplo. Hay técnicas para Qué bueno. tejer crochet, no con la aguja de ganchillo, sino con sus propios dedos. Claro, para los niños es como muy divertido.
tejer con los dedos y poder sacar un bolso, o poder sacar un gorro, o poder sacar la cabeza de un osito. También les mejoras en la psicomotricidad. Los niños de más de 9 años pueden tejer perfectamente con una aguja y una lana más o menos gruesa hasta que cojan un poco de ritmo. Los niños de 4 años, pues que tejan con los dedos. O sea, además es una actividad como muy etnográfica. Ellos tejen, mamá teje, la abuela teje. Sí, 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 la verdad es Como que muy es familiar. verdad, puede juntar además distintas generaciones. Oye, ¿qué muñecos te piden ahora? ¿Qué te suelen pedir? Pues ahora estamos con muñecas de comunión, ¿vale? Con la foto de la niña de comunión, pues intento recrear más o menos. Pero hay mucha moda de Pokémon, por ejemplo. Nunca se ha acabado la moda de Pokémon. Qué bueno. Jamás. Moda de cantantes también. ¿Sí? Y animalitos para muñequitos de apego, para bebés, por ejemplo, los bueno. típicos pulpitos Sí. que se han llevado, pues se siguen llevando ahora. Pero vamos, yo creo que ahora el producto estrella son muñecas de comunión, pelo Y Pikachu. rizado y Pikachus. Oye, Arantxa, qué interesante. ¿Podrías venirte algún día más y contarnos cosas? Cuando vosotros queráis. Pues te llamaremos. Muchas gracias. Te llamaremos, ya te llamaremos, como se dice en los castings. Sí que vamos, te volveremos a llamar para que vengas y que nos cuentes más cosas así Perfecto. interesantes, porque he apuntado antes eso que has dicho de los mitos del cerebro, así que un Sí, día nos muchos. tienes que venir y contar un poco y ahondar un poco más también en esa neuropsicología que me parece cuando queráis. súper interesante. Sí. Arantxa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. Pasamos de hablar de Punto de Cruz y de estos muñecos tan bonitos a hablar de algo que también que es muy artesano y muy especial, como es la música, después de publicidad. La música popular, el folclore, dice mucho de nosotros mismos, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Trabajar con ella, darla a conocer, es muy importante, porque se lo debemos y porque es muy bueno precisamente ponerla en valor. Algo así es lo que están haciendo, exactamente eso es lo que están haciendo nuestros dos invitados. ¿Qué tal? Pablo, Raúl, bienvenidos. Muy Pablo bien, Madrid, gracias. ¿Qué tal? desde aquí de Zamora, Raúl Rodríguez, desde Sevilla. ¿Qué tal? Mañana podremos disfrutarte en el Teatro Ramos Carrión. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Aquí encantados de que nos dejéis contar lo que va a suceder, lo que va a hacer Raúl y contar, bueno, el final de este ciclo de Son de Raíz, que intentamos buscar otras miradas de la música, hacia la música que bebe de la tradición y reflexionar un poco con estos conciertos, producir un poco de reflexión sobre lo que es la tradición y lo que es la música tradicional, o cómo se puede entender la tradición hoy en día. ¿Qué importancia tiene la música, verdad? Para explicarnos también de dónde venimos. Bueno, yo creo que es la gran escuela de convivencia, ¿no? Especialmente la gran escuela de convivencia entre los distintos. Y creo que la música popular se convierte en un lugar donde podemos habitar gentes que a lo mejor no podríamos convivir en otros contextos, ¿no? Y sin embargo hemos construido a lo largo del tiempo danzas, cantos, ritos, toques, ritmos que sí pueden darnos cabida a todo el mundo, ¿no? Y eso yo creo que es importante saber cómo son, saber cómo se han producido y saber qué podemos hacer también con eso en el futuro. La verdad es que es importante también por lo que estás diciendo y como elemento que aúna a las gentes, a los distintos pueblos, sobre todo también con esta capacidad que tiene de fusionarse o que tenéis los músicos para fusionar distintos estilos. Sí, bueno, mi trabajo se trata un poco de eso, ¿no? De intentar adivinar cómo funciona la tradición y el punto central de mi trabajo es pensar que la creación es la madre de la tradición, no al contrario. O sea, no solamente podremos conservar lo que tenemos, que es un trabajo necesario e imprescindible para saber de dónde venimos, sino que tenemos que intentar apoyar las posibilidades de que desde dentro de la tradición sigamos haciendo cosas nuevas, aportando instrumentos nuevos, aportando tipos de estrofas nuevas, aportando tipos de géneros, de palos nuevos y maneras nuevas de expresarnos que sean soluciones, como a mí me gusta pensar, soluciones colectivizables. Ajá. No solamente
propuestas que puedan servir a nivel individual, sino que uno la saque pero pueda después convidar, digamos, a esa forma de expresión a los demás, ¿no? Qué bonito lo que dices, ¿no? Eso de convidar, esa expresión tan bonita, convidar, Claro. invitar a la gente a que se unan, ¿verdad? Exactamente, a que se unan y a que compartan las creaciones que podamos tener los músicos, ¿no? Que tengamos esa sensación de que la tradición también nos permite crear, porque si no, igual nos comemos la gallina de los huevos de oro en un potaje, en vez de poner una granja, ¿no? Y mi impresión es que la tradición en realidad es una sucesión de innovaciones que se van incorporando, ¿no? Detalles que son nuevos, aparentemente pequeños, aparentemente imperceptibles, pero que sí son cambios irreversibles, pequeñas ideas que se van quedando y que a la generación siguiente les pasan como si ya vinieran de toda la vida, ¿no? Y que recuperemos esa idea de que la creatividad está en manos de las personas, la música tradicional está en manos de los músicos, la vida está en la mano de cada uno que la vive y deberíamos poder pensar que podemos hacer con nuestra vida lo que quisiéramos hacer, ¿no? Oye, hablabas de convidar, vienes de una tierra, vienes de Andalucía, que la verdad es que es típico aquí también, ¿verdad, Pablo? A lo mejor en Andalucía sale una guitarra y en torno a ella, aquí a lo mejor es la dulzaina o puede ser también la gaita, pero sí que es verdad que son músicos y gente amante de la música en torno a los instrumentos, en torno a compartir y disfrutar. Sí, bueno, tomar la música como un evento social, ¿no? Como un fenómeno, como un lugar al que vas. No pensar en el baile tanto pensando en que solamente es una danza, un estilo, sino que es un evento, ¿no? Antiguamente las hijas les decían a los padres, voy al baile, ¿no? Como un lugar, como un lugar. Yo creo que la música es ese lugar. La música popular debe ser ese lugar en el que podamos convivir y podamos crear también desde dentro, que no se quede, no se separe tanto el terreno de la música entre música tradicional que no se mueve y música contemporánea que se mueve en muchas direcciones como una gallina sin cabeza, ¿no? A lo mejor tendríamos que intentar unificar lo que ha pasado con lo que va a pasar y colocarnos en un presente continuo en el que la vida sea un regalo eterno, ¿no? Y en el que uno pueda ir haciendo las cosas e incluso manipulando el lenguaje como si fuera algo que no ha sucedido, o el sonido como algo que todavía está por suceder, o los instrumentos como algo que todavía están por construir, ¿no? Esa sensación de creatividad en la vida yo creo que a la música le es muy necesaria y a la música popular meterle ese concepto creo que es muy necesario y a la vida en general creo que también le viene bastante bien. Oye, ¿de qué nos habla la música tradicional? Y esto os lo pregunto a los dos, tanto a Pablo como ¿De a qué ti. nos habla la Raúl. música tradicional? Bueno, yo creo que nos habla de la vida de los que nos la han transmitido, pero también no solamente de la vida, sino lo que habla Raúl, nos habla de los procesos de creación, los procesos de vivirlas, los procesos también en los cuales se desarrolla y también nos explica un poco los contextos por los que nos han llegado y nos ayuda a ver cuáles son nuestros propios contextos, nuestra propia puede ser la creatividad o qué de lo que nos viene legado es aprovechable y nos sentimos nosotros a gustos con ello y qué no nos sirve y es despreciable y podemos crear nuevo. Entonces, bueno, la tradición, como dice Raúl, es algo que tiene que estar en constante actitud de innovación. Necesita innovación. Y cuando hay innovación no es innovar por innovar, sino partiendo de las mimbres que tienes, poder construir algo donde tú y tu generación se sienta cómoda, a gusto y sea un lenguaje y una comunicación. Entonces, si lo que haces es repetir estereotipos que no son válidos porque los valores actuales han cambiado, pues habrá algo que habrá que desprender, pero habrá otras cuestiones que sean perfectamente reutilizables. Al final es economía circular. Completamente. Una economía circular dentro de la música, y no solamente la música, son un montón de cuestiones más. Vamos a romerías que a lo mejor la mayoría de los que vamos ahora estamos desprendidos del espíritu con el que iban los que nos las transmitieron, pero a lo mejor estamos transmitiendo otro espíritu de convivencia y de hermandad entre personas, donde quizás la cuestión religiosa quede más, estoy poniendo este ejemplo, podría ser otro, quede más en un estrato más íntimo, pero que haya una parte social de compartir con los demás y de convivir que nos es útil ahora mismo. Pero bueno, no, se desprende de cosas, pero adquiere otros valores y otros contextos. Entonces yo creo que va por ahí un poco la cuestión. El festival lo hemos
construido un poco desde esa óptica, decir, desde distintas maneras de hacer el jazz, la fusión con el jazz, lo que hace Raúl con sus viajes, con sus instrumentos modificados y beber de las fuentes del flamenco, y cómo lo reconstruye ahora, lo que hace el Mayalde, que es volver a revivir y reproducir todo el trabajo de campo que han hecho y cómo lo ponen en una escena, cómo fusionan los de Primitive Groove y Javier Pasariño respecto a otro tipo de músicas de otras latitudes y a través con un lenguaje del jazz que parecía que era un lenguaje extraño y ahora se nos ha convertido en un lenguaje ya amable, incluso socialmente amable. Bueno, pues, ¿cómo se puede ver la tradición? Desde muchas ópticas, pero siempre ópticas que son válidas hoy, que tienen que ser válidas hoy. Y el que venga adelante que arree también, como les toca arrear a los que están ahora. Tendemos a asociar la música tradicional con una ubicación, bueno, pues con el territorio, con un determinado territorio, pero hay muchos puntos en común, hay muchos puntos en común con, no sé, con territorios que están a lo mejor muy distantes unos de otros. Yo creo que hay que abrir un poco la perspectiva, hay que abrir la mente y levantarla como si fuera un dron, levantarla temporalmente y levantarla espacialmente. Y cuando pensamos aquí, esta música es de aquí, hay que reconceptualizar ese aquí. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo desde Andalucía, desde Sevilla, desde Cádiz, desde los centros del flamenco, el flamenco se asocia a un territorio nacional andaluz muy concreto, pero si pensamos en qué era Andalucía hace 200 años, tenemos que contemplar que La Habana era provincia también, ni siquiera era colonia, era provincia. Quiero decir, la administración tenía el mismo rango con La Habana, con Veracruz, con Cartagena de Indias, también con los puertos de Buenos Aires y de Montevideo, hasta incluso con la Luisiana, con Nueva Orleans, antes de ser francés. Entonces, ese aquí es un aquí muy amplio. Por eso yo trabajo el flamenco desde una óptica de un Caribe afroandaluz, pensando que realmente es una música que se ha creado en negociación con todas las músicas de las tabernas de todos esos puertos. Entre los marineros, entre los deseos, entre los bailes, entre las ganas de enamorar al otro, al que no conoce, y sin embargo sabes que tienes una letra que te puede servir y a lo mejor la traes de aquí y traes y dices, la pena y la que no es pena, toda es pena para mí. Ayer lloraba por verte y hoy lloro porque te vi. Te traigo eso de allí de mi tierra y ahora aquí lo vuelves a hacer de otra manera. Y ha sido un lenguaje que se ha creado mucho en la ida y la vuelta, ¿no? Entiendo que la vinculación de las músicas tradicionales a un territorio en concreto es muy reciente realmente. Es algo que se ha hecho más en el siglo XX de lo que se hacía antes. La gente no tenía tanto esa sensación de pertenencia territorial de una música a un lugar. Es más algo que tiene más que ver con la política de los estados-nación del siglo XX y de las comunidades autónomas después, con su búsqueda de un relato de identidad que sustente la identidad local de cada pueblo, de cada provincia, de cada región, ¿no? Pero si abrimos la mente, la música ha llegado siempre por contacto con un forastero que ha venido y ha traído otro son, que también te ha encantado, y a lo mejor no había quien tocara dulzaina aquí, pero después llegó y provocó que hicieran un curso que después a esa gente le terminó gustando el jazz. Es un territorio libre, es probablemente la única tierra libre que nos queda, la música, ¿no? El lugar donde no hay más ley que el ritmo, la afinación y la verdad de lo que toques. Entonces es necesario, yo creo, desterritorializar esa música y volver, sin embargo, a establecer vínculos con todas esas tradiciones, porque ahora creo que es muy necesario, desde la orilla ibérica y desde la orilla andaluza, es mi sensación que tenemos que revincularnos con la comunidad latina de la América Latina y con la comunidad africana, con la que hemos tenido muchísimo contacto, mucho más del que nos han contado en los institutos y en la historia oficial, y saber que tenemos un folclore común de unos 500 años elaborado entre muchísima gente, y uno puede encontrar las mismas letras que cantamos aquí en la costa amorosa del Pacífico colombiano, y encontrar las mismas letras en Argentina, y encontrar sones parecidos en Venezuela, y no sentirlos como extraños, ni sentir como que estamos haciendo una fusión ahora, en términos nuevos, sino pensar como mi gran amigo y gran poeta canario Geray Rodríguez me dijo una vez, me dijo, ya sé lo que tú quieres hacer, tú lo que quieres es retroceder hacia el futuro. O sea, ir hacia atrás y estudiar nuestra historia para ver con qué pueblos ya estuvimos en contacto, para volver a ponernos en contacto. Y ahí se produce un calambre dormido que provoca emoción, que es lo que en el fondo estamos buscando con la música, ¿no? Emocionarnos y volver a divertirnos, ¿no?
sí puede ser. Oye, hablas de Cuba, hablas de flamenco, de hecho, ahí te estamos viendo en tu videoclip con ese instrumento, ese tres flamenco, eres el creador de ese instrumento que, por cierto, vamos a escucharlo porque suena fenomenal. La vida es una rueda. Y a la rueda que rueda deja que abra una puerta en el muro con la palabra. Qué bien suena. Es que la verdad es que en un sonido resume todo lo que todo lo que nos está Esa es mi diciendo. intención también. Yo tocaba ya guitarra flamenca y sigo tocando con mi madre, haciendo muchos conciertos por el mundo, ¿no? Y también empecé a tocar el tres cubano a finales de los 90, gracias a que ella me lo trajo de Cuba. Ella estuvo cantando con Compay Segundo en los últimos años de su carrera. Y yo tenía la intuición un poco peregrina de que ese instrumento podía hacer algo dentro del flamenco tradicional, dentro del flamenco de Morón, de la Frontera, de la Escuela Diego del Gastor. Y trabajé durante muchos años adaptando ese instrumento, digamos, cubano, con la sensación de que no era del todo forastero dentro del flamenco, hasta que terminé trabajando con un luthier, con Andrés Domínguez en Triana, haciendo este instrumento que es un instrumento nuevo, un tres flamenco, mezclando técnicas de construcción del tres cubano y de la guitarra flamenca, y haciendo un instrumento que cumpliera las dos funciones, tanto la función de construir tumbaos, que son células rítmicas para poder bailar dentro de los géneros que hace el tres en el son cubano, como la función que cumple la guitarra flamenca en el flamenco, que entronca con el ud árabe, con esa cuerda que habla, y intentar hacer un instrumento en el medio que no le debiera nada a ninguna tradición, bebiera de todas, pero no tuviera legislación vigente. Al ser un instrumento nuevo no tiene multa, lo cual me coloca en una posición muy bonita porque soy el mejor. Que es mejor, es verdad. Esto es muy bonito, pero todavía es más hermoso ser el peor, Muy bien. porque esto te impulsa siempre a querer aprender una cosa nueva, a no sentirte experto nunca, a no sentirte nunca perito en esa agricultura, sino a querer hacer siempre una cosa nueva, a verte siempre partiendo de cero, ¿no? Con ganas de que alguien te eche algo en el sombrero, con esa sensación de humildad que necesita el arte realmente para que haya algo creativo, algo nuevo. Entonces, este instrumento me ha proporcionado mucha felicidad, me ha conseguido ubicar en una especialidad, y al ser un instrumento, como te digo, que está en medio del mar, a la misma distancia de todos los puertos, me permite comunicarme con muchos músicos del planeta sin violencia, porque siempre hay un punto de conexión con su música. Tiene algo de africano, tiene algo de americano, tiene algo de europeo, tiene algo de norteamericano también. Cuando toco en directo lo paso por una pedalera, lo convierto en un bajo, o lo convierto en una guitarra eléctrica, le meto distorsión, le meto un guagua, lo convierto en Jimi Hendrix. Y puedo pasar con el mismo instrumento de tocar música andalusí del siglo XIII a tocar música que todavía no ha sucedido, ¿no? Qué bueno. Y esto, ya el propio instrumento se convierte en un vehículo tradicional y creativo al mismo tiempo. Y por ahí me abre la puerta a crear una música diferente, nueva, ¿no? Que me represente a mí y les pueda ayudar a los demás también, ¿no? Todo eso lo podremos ver mañana en el concierto. Así es. Qué bonito lo que cuentas. Además, músico que has colaborado con los más grandes, pues desde Kiko Veneno, también con tu madre, con Martirio. Supongo que será la mejor escuela de aprendizaje, ¿no? Para Bueno, aprender ya no solo del instrumento, sino al relacionarte con los demás Correcto. músicos. No solamente la música, que yo tenía una suerte muy bonita porque me crié entre esos músicos de los finales de los 70, principios de los 80, en esa Andalucía muy libertaria, que no tenía miedo de nada, ni del futuro ni del pasado, de gente que hacía cosas nuevas permanentemente, ¿no? Y como comentábamos antes, yo me siento purista en realidad porque hago lo que he visto hacer en mi casa, ¿no? A Pata Negra, a Veneno, a Martirio, a Javier Ruibal, a Oserón, a muchos músicos con los que he tenido la suerte de criarme alrededor de ellos y de ver no solamente la forma en la que hacían la música, sino la forma, la ética, no solamente la parte estética, sino la parte ética con la que se han tomado la participación en el negocio, ¿no? Que también es muy importante, saber en qué momento uno
está comprando o vendiendo su alma o su arte a qué tipo de negocio, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en ese caso mi madre ha sido muy ejemplar en eso, ¿no? Tanto a la hora del arte como a la hora también de la vida y a la hora incluso de cómo manejamos esta vertiente de ser hijo de famoso o madre de famoso, ¿no? Y sin embargo que no nos conozca nadie, más allá del arte que podamos repartir en nuestro trabajo, ¿no? Esto también es una enseñanza en sí misma, ¿no? Es muy bonito también lo que cuentas, es verdad. Martirio es, pues bueno, que siempre un artista que siempre ha estado ahí y a la que admiramos profundamente. Yo recuerdo lo que te decía antes, esa fusión que le he escuchado alguna vez entre flamenco y jazz, hecho con una delicadeza impresionante, y la carrera de Martirio está ahí. Está ahí, sigue estando. Vamos, Y sigue estando, sigo claro. haciendo muchos conciertos con ella y siempre haciendo cosas nuevas, ¿no? Siempre llama a la puerta antes de que le abran. ¿Sigues trabajando entonces con Sí, ella? sí, sí, sigo ¿Qué haciendo supone para ti conciertos. compartir escenario? Mira, muy bonito. Yo animo a todo el mundo. O sea, el proyecto que tengo con mi mamá se podría subtitular Hágalo usted con su propia mamá. Qué bonito. O en su defecto con su propio hijo. El hecho de compartir un territorio creativo con tus padres o con tu hijo o con el familiar más cercano que tengas mejora la relación a nivel humano. Porque tienes una materia común sobre la que trabajar que no eres tú ni la otra persona. Y te tienes que poner de acuerdo. Porque para hacer una canción al menos hay que ponerse de acuerdo en los 4 minutos que dura la canción. Y en caso de hacer un concierto tienes 1 hora y media. Y si pasas 1 hora y media al día poniéndote de acuerdo con tu mamá, ya adelantas mucho, ¿sabes? Quiero decir, al final termina mejorando mucho la relación humana. Y el arte ayuda a la vida y la vida ayuda al arte. También el arte que hacemos juntos tiene un componente de cariño y de necesidad vital que va un punto más allá del trabajo. Va un punto más allá y emociona más. Nos emociona a nosotros mismos. A mí me encanta como canta. Yo me sorprendo y me admiro, ¿no? O sea, me pongo a mirarla y a veces me quedo callado, ¿no? Escuchándola. Y la dejo casi cantar, colocar el verso en el aire y le pongo, la acompaño como quien está teniendo una lavadora. ¿Sabes cuando estás teniendo una lavadora que empieza y te entusiasmas mucho y le pones una pinza a cada calcetín y a la mitad de la lavadora dices, no tengo ya pinzas para todo, ¿no? Hay un momento de madurez que empiezas a darte cuenta que eso no va así y a la hora de acompañar, cuando uno está haciendo solo cosas con guitarra y con voz, ella canta tan bien, coloca el verso, digamos, tan bien en el aire, que yo trato de ponerle una al principio, otra a la mitad para que no se caiga y otra al final y ya está. Y dejar que el silencio y el oído y la memoria y todas las emociones que se nos vienen por dentro haga el resto del trabajo, ¿no? No intentar tocar durante todo el tiempo, sino tocar lo suficiente como para que el otro se pueda expresar, ¿no? Que es el arte de acompañar, que también es otro arte muy bonito y que a mí me gusta mucho complementar mi trabajo como artista solista con el arte de acompañar también, que es un acto educativo, es una ceremonia de educación también, de respetar el discurso del otro y de construir un discurso común entre dos, ¿no? Cuando eso se produce con un artista de una calidad como la de mi madre, pasan cosas muy hermosas y cuando además es tu madre, es tu familiar más cercano, más directo, más con quien tienes una entraña más potente, es muy bonito a nivel vital. Por tanto, yo animo a cualquiera de los televidentes a que hagan un proyecto creativo con sus papás, aunque sea hacer de comer en público, contar chistes, cantar carnavales o teñir ropas, pero que lo hagan en público y que compartan ese material creativo con sus familiares, ¿no? Porque es muy positivo en general, ¿no? Pues sí, porque en tu caso no solo has colaborado con tu madre, sino también con tu padre. Con mi padre también, efectivamente. Mi padre que también es compositor, ha sido médico durante toda su carrera y solamente cuando se jubiló quiso ya grabar su primer disco con sus canciones y a los 67 años pues me metí con él en el estudio y trabajamos un disco y le produjo un disco a mi padre. Y ahora tengo a mi niña también con 12 años que también toca y canta mucho y está componiendo. O sea que me llaman el sándwich, mister. Estoy a ver si me da tiempo a poder hacer algunos discos a mi nombre y algún tipo de carrera a mi nombre porque, bueno, es bonito que tengo gente por detrás y gente por delante, ¿no? Y hay una sensación de, en el mejor de los sentidos, de dinastía, de continuidad, ¿no? De continuidad de que el arte nos sirva para expresarnos en la vida y para aportar a la sociedad lo mejor que podamos tener, ¿no? Qué bonito. Pablo, qué bien poder contar mañana
con Sí, Raúl, sí. ¿verdad? Poder disfrutarlo, pues es una gozada hablar con él Sí. y es una gozada que hemos tenido la oportunidad de escucharlo un poquito. Supongo que en directo es muchísimo. Sí, porque no más. solamente va a tocar, sino que también lo cuenta, Ajá. también cuenta qué es lo que hace. Y entonces a veces en ese contexto, contextualización de lo que va a tocar, también está parte de la transmisión de lo que quiere contar. Y contar, cantar, o cantar para contar, no sé. También no sé voy a muy tener bien. la suerte de que Pablo Madrid y Alberto Jambrina van a participar en el concierto. Vamos a hacer una colaboración con alguna pieza en la que vamos a poner de acuerdo sus instrumentos y el mío y el tres flamenco, y vamos a hacer una lectura también de músicas tradicionales. Los grandes también se saben rodear de Claro, de por grandes, favor. de la gente buena. Claro que sí, cómo no. Bueno, gracias, pero no, que creo que es un honor para nosotros que nos haya invitado a tocar un tema, además será un tema de aquí, de Zamora y tal, de los que solemos tocar, y a ver cómo esta tarde vamos a empezar a darle vueltas, a ver cómo lo hilamos. Seguro que suena fenomenal con ese tres flamenco que tú has creado, que te convierte en el mejor músico, el mejor, no sé cómo podríamos llamar, tresista. El mejor tresero, tresillo no, estresado. Bueno, el mejor y el peor. Y el mejor y el peor, que era lo que te iba a decir. Me interesa mucho más lo del peor, es siempre más bonito considerar que todo está por aprender, ¿no? Es muy bonito eso que has dicho, que te convierte en el mejor y en el peor. Muchísimas gracias, con muchas ganas de que llegue mañana y muchas ganas de escucharte en el escenario del Muy bien, Ramos pues será para Carrión. mí un honor estar con mi Lupe también, que no la hemos presentado, pero Es verdad. la Lupe no es una cantadora ni una bailadora, es una máquina que se llama Loop Station en realidad, y a la que yo le pongo este nombre humano para humanizar a la máquina, y sobre la que voy grabando capas de sonidos que voy grabando en directo, palmas, percusiones, efectos con el 3, y voy creando una música que se va creando con unas capas de grabación, y voy interpretando. Al final parece que hay una banda completa con influencias de muchas músicas de muchos lugares, y esta máquina diabólica de alguna manera nos permite volver a la fiesta original, a la fiesta antigua, en la que la fiesta popular de la música, muchas de las músicas tradicionales que teníamos, la gente toca lo mismo durante mucho tiempo, ¿no? El mismo ritmo, con la botella, con las palmas, con el pandero, y hay alguien en medio que le están pasando cosas, que baila, canta o toca y está en trance permanente, ¿no? Esto un poco me permite, con esta maquinaria, poder montar ritmos que tienen claves cubanas, claves venezolanas, claves andaluzas, claves africanas, y sobre eso cantar mis historias y cantar mis canciones de una manera que está a medio camino entre lo individual y lo colectivo, y creo que puede ser interesante para la gente. Pues ahí estaremos para disfrutarlo. Raúl, Pablo, Muchas muchísimas gracias. Vamos, Muchísimas gracias por haber visitado. Decías que no sabías lo que era Dos que sí, uno que no. Pablo, lo tienes que llevar después de esos ensayos, tienes que llevarlo a conocer. Lo que Sí, es yo el creo Dos que sí, hoy, uno hoy esto lo arreglamos. Yo Hoy- creo que será el que no. ¿Tú eres de que no? No sé, digo, aquí, dos que sí, uno que no. Digo, es- yo creo que ustedes sois los que Que sí. pique Son o los que no pinchos, pique. es que piquen Los o, pinchos no, o que no moruno. piquen. Ajá. Pablo yo creo que es de los de que sí. Yo es de Vale, los que sí. Yo también soy de los que no. Bueno, yo tengo unos días más que otros. Ah, vale, pues, eso es lo bueno. Uno que de puedes cada. adaptar, uno de cada. Estupendo. Muchísimas gracias, Gracias a ti. que vaya todo bien mañana. Nosotros continuamos, luego hablaremos, seguiremos hablando de arte, hablaremos de pintura. Se ha convertido en una estampa clásica estos días, un joven artista zamorano al que hemos visto pintar en los cuadros eléctricos de los semáforos, y lo ha hecho pues desde personajes zamoranos a personajes del cerco, e incluso también al lado de la iglesia de San Lázaro al Cristo de la Tercera Caída. Saúl Alija, bienvenido. La verdad es que ha sido una estampa bueno, repetida durante estos días. Te hemos visto sentado o bien en esa silla portátil que llevabas o incluso en el suelo pintando en los cuadros eléctricos. La verdad es que ha sido una idea genial la de decorar esas zonas de la ciudad, y qué mejor que hacer un artista zamorano y mostrar su obra. ¿Qué tal? Bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí con vosotros, vamos.
Oye, ¿cómo surgió la idea de pintar en los cuadros eléctricos? Pues la idea surgió porque, bueno, Pablo Novo, que es el concejal de Barrios y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, pues vio un día una historia mía y bueno, pues empezamos a hablar y me dijo, estamos preparando para de cara al próximo año, esto sería noviembre, diciembre, algo así. De cara al próximo año queremos pues darle un lavado de cara, ¿no?, a los cuadros eléctricos y ver si te interesa la idea, haznos una propuesta, mira a ver qué es lo que se te ocurre y vemos a ver, ¿no? Y yo, vale, entonces, bueno, pues yo decía, claro, cuadros eléctricos, ¿no? ¿Qué hago pinto aquí? ahí? Sí, o sea, y yo decía, bueno, vamos a ver qué se me ocurre, ¿no? Y la verdad es que pues estuve investigando qué hacer, sobre todo la idea fue qué hacer con algo que no tiene interés, ¿no? Y buscando, pues también, yo partí desde cero, ¿no?, en este proyecto, buscando también qué es lo que se había hecho para, o sea, qué función había hecho el arte, ¿no?, para poder darle belleza a un sitio que no la tenía, ¿no?, porque si buscamos arte en los museos, pues vemos obras que ya pues están hechas para disfrutarlas y con un propósito y en un soporte adecuado, ¿no? Pero en este caso yo veía que a mí me regalaban un soporte, ¿no?, público, que es un cuadro eléctrico, que está un poco, pues digamos, tiene una estética muy fea y que yo tenía que hacer algo con eso, ¿no? Y entonces, bueno, buscando en Domus Artium, que es un museo, el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca, buscando y leyendo, pues al final me di cuenta que la respuesta la tenía en el graffiti de los años 70, 80, ¿no? Que al principio pues costó mucho, ¿no? Era muy denostado, muy relacionado con una cultura muy conflictiva, ¿no? Pero que al final la historia del arte, con personajes como Basquiat, ¿no?, que muy amigo de Warhol, que al final consigue llevar ese arte tan denostado por las galerías y por los coleccionistas, lo consigue llevar a otro ámbito, ¿no? Y digamos que ahí se unía un poco la función en el arte, ¿no? O sea, se le asociaba una función de darle estética, ¿no?, y darle valor a algo que no lo tenía, ¿no? Entonces eso se me iluminó la bombilla, ¿no? Y dije, wow, aquí lo tengo, ¿no? Un poco, voy a ver qué puedo buscar, ¿no? Y además es que está muy relacionado con la identidad. Entonces yo decía, pintar en un cuadro eléctrico, ¿para qué, no? Entonces yo pues decía, mi generación en Zamora es una generación pues que estudiamos aquí en el colegio, somos pues digamos muy activos en lo que significa Zamora para nosotros, la Semana Santa, no sé, nuestro románico, ¿no?, lo defendemos en cualquier sitio, ¿no?, pero después nos tenemos que ir a estudiar a Salamanca, a Madrid, tenemos que trabajar en otros sitios, ¿no? Y yo decía, bueno, pues un poco qué es lo que tenemos en Zamora, ¿no?, que pues mi generación consigue recordar, ¿no?, cuando estamos en otro ámbito, pues, y un poco pues buscando eso, pues no sé, pues se me iluminó la idea de buscar personajes que tuvieran, pues a lo mejor que tuvieran una calle, ¿no?, como Federico Cantero Villamil, pero que no, o sea, no le ponemos cara, ¿no? Y es bueno, y a raíz de, pues a lo mejor de ver la imagen y de ver que se le ha dedicado una pintura, aunque sea en un cuadro eléctrico, pues bueno, pues surge ese interés hacia su figura, ¿no? Y también pues ayuda a crear pues identidad, pertenencia y al final demostrar pues eso, que somos comunidad, ¿no? En Zamora pues tenemos nuestras raíces, ¿no? Está muy bien lo que dices, esa identidad. De hecho, nos identificamos con con esos personajes que has elegido para decorar los cuadros eléctricos, desde Miguel Manzano, por ejemplo, Deli Tejero, también nos podemos encontrar con Doña Urraca, o sea, personajes también del cerco, ¿no? Esa identidad
que decías. ¿Cómo surge bueno, pues, la adaptación? Es decir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo hago aquí? Es decir, vemos además una influencia, lo acabas de decir, del graffiti, incluso del cómic, incluso, y alguna vez hemos hablado, de lo que viene a ser el barroco, el arte barroco en España. ¿Cómo te surge el trasladarlo así al lugar donde los estás realizando? Pues digamos que surge cuando yo también aporto mi visión sobre el arte, ¿no? Porque digamos que yo ya llevo un tiempo realizando obras en las que sobre todo diálogo entre el arte contemporáneo, ¿no? Que me gusta muchísimo, con pues digamos composiciones o otro tipo de pincelada o otro tipo de no sé cómo decirlo, otro tipo de colores, otro tipo de paleta, otro tipo de que a mí me gustan, pero que no pertenecen al arte contemporáneo, sino que pertenece, pues, por ejemplo, como hablábamos antes, al arte sacro, ¿no? Y que a mí pues me está, digamos, digamos, me está llamando a volver a unir estas dos cosas, ¿no? Yo empecé, el año pasado hice una obra que es como una reinterpretación de una obra barroca, clásica, de Guercino, en la que empecé a meterle pues otro tipo de pincelada y otra paleta, ¿no? Y gustó mucho, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues los siguientes encargos que he hecho, los he hecho desde este prisma, ¿no? Desde conjugar el arte barroco con el impresionismo, ¿no? Y cambiándole la paleta, etcétera, ¿no? Entonces, cuando este proyecto viene a mí, cuando Pablo me dice, oye Saúl, mira a ver este proyecto, pues yo también tenía de fondo seguir dialogando con esto que yo había descubierto, ¿no? De poder dialogar con la tradición, ¿no? De poder, digamos, reconectar a artistas contemporáneos con otro tipo de ámbitos que pertenecen al barroco, pertenecen a otra época, ¿no? Y pues buscando en esto que yo ya llevaba tiempo haciendo, pues me surgió la idea de seguir con esa composición, pero dialogando con otros estilos, como lo que tú has dicho antes, como el graffiti, el cómic, etcétera, ¿no? Y dándole, pues, no sé, por ejemplo, es verdad que hay una composición más o menos de claroscuro, pero tú ves manchas y ves colores muy forzados, ¿no? Colores muy distantes. Entonces, un poco es pues seguir jugando con eso, ¿no? Además, es verdad que he partido desde cero, ¿no? en el proyecto, pero he incorporado pues esto que yo ya llevaba un tiempo haciendo para otras obras, ¿no? Otros cuadros. Mezclando además varios estilos, ¿no? Casi convirtiendo estos cuadros eléctricos en cuadros eclécticos, sí, ¿no? De alguna manera. Pero sí que hay tu impronta, es decir, ya vemos parte de tu personalidad pintando. Sí, sí, sí. Me imagino que también es algo complicado para un artista llegar precisamente a eso, a tener su manera de pintar, su estilo. Sí, porque, bueno, yo pienso que, bueno, el hecho de que a ti te reconozcan una obra, ¿no? Y que te reconozcan un cierto estilo, ¿no? Tiene mucho que ver no solamente bueno, pues con que repitas las mismas cosas, ¿no? Sino con que tú, en el proceso de creación, cuando tú estás delante de algo en blanco, de un proyecto en blanco, por ejemplo, que tú consigas poder decir algo, ¿no? Es decir, que más allá de lo que puedes ver a simple vista, ¿no?
en un cuadro, que tú consigas establecer un discurso, ¿no? A mí cada vez me interesan más los artistas que consiguen crear un discurso, ¿no? Con sus obras, que consiguen pues, llevar lo que hacen a otros ámbitos de reflexión, a otros... Yo estoy muy influenciado por la filosofía, por la teología, ¿no? Eso siempre me pesa mucho, ¿no? Entonces, digamos que eso de lo que tú hablas tiene más que ver con lo que a mí me ha interesado leer, me ha interesado pues, buscar, y después eso lo he traducido pues, en una composición, en un cuadro, ¿no? Al final. Es muy interesante lo que cuentas, es muy interesante y desde aquí se lo recomiendo, el hacer esa ruta por los cuadros eléctricos para ver la obra de Saúl. Una obra también que vas a exponer dentro de nada, en mayo, vas a exponer en Salamanca. Sí. Supongo que también es algo importante para ti. Sí, sí, muy importante la verdad, porque además esta exposición consigue, digamos, una de las inquietudes que yo tengo, que es el arte barroco, ¿no? Lo consigue, pues, no sé cómo decirlo, lo consigue hacer realidad, ¿no? Esto que yo, esta intuición que yo tengo tan grande, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser en el claustro barroco de la universidad, ¿no? Y vamos a ser 3 artistas, ¿vale? Y los 3 nos basamos en el barroco en cuanto a la composición y en cuanto a, pues, el estilo, y además incorporamos las vanguardias. Yo sobre todo voy a pues, dialogar mucho con el impresionismo, ¿no? Con lo que ya se está viendo, ¿no? Con esas manchas, esas pinceladas, ¿no? Y hay otro autor que es José Ángel, que va a hacer una obra mucho más clásica, ¿no? Y mucho más entendible por un amante del barroco, pero también voy a jugar con Pablo Tello, ¿no? Que es pues un autor que va a hacer light painting, ¿no? En sus obras, ¿no? Qué interesante todo lo que cuentas, ahí estaremos, a ver si podemos ver esa exposición que seguro que está fenomenal. De todas formas, seguiremos disfrutándote por Zamora, seguiremos disfrutando de esos cuadros eléctricos. Saúl, muchísimas gracias. Ya sabes dónde estamos, cuando quieras puedes venirte por aquí a contarnos cosas tan interesantes como la que nos has contado y a seguir mostrándonos tu obra, porque me parece muy interesante, muy... No sé si se puede definir como muy bonita, quizás se queda un poco corta. La verdad es que es una gran obra en un sitio pequeño, en esos cuadros eclécticos de los que hablamos. Saúl, muchísimas gracias. Nosotros continuaremos la semana que viene en Dos que sí, uno que no. El jueves, este punto de encuentro para escuchar a nuestra gente, para escuchar a las personas que tienen cosas interesantes que decir.